se está haciendo unas lamentaciones este indio y mirad cómo está llorando por los ojos. No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero. Que también las de guarden, tú me cobraste el dinero. Le llaman Ismael el juglar rebelde. Dicen que esa rebeldía siempre le ha caracterizado. Ha vivido una vida de cuenta, llena de aventuras, de incertidumbres, de anhelos y de amistades fecundas, de amor por la música, por las artes, por la cultura con mayúsculas. Nací en la República y he vivido el franquismo, la democracia, el encoñamiento de la democracia. Viví en un pueblo marcado, sin luz, sin agua corriente. Allí pasé yo los años centrales de mi infancia, en plena Edad Media, jugando en la calle, como se jugaba en el siglo XV, escuchando romances que iban cantando los ciegos, con mi madre, maestra de formación republicana. Aprendí cientos de canciones, las que se cantaban en los pueblos y canciones de misa. Con una guitarra que le prestaron a su padre, empezó a tocar por intuición. Yo tendría a lo mejor que decir que por suerte esto no lo conocéis, alguno lo conoce. Esto es sencillamente una hoz. Cuando se segaba a mano, que no había tractores, y se segaba con una hoz, que era un trabajo durísimo. Y imaginaros pues que con estas hoces se segaba y a veces había piedras y se mellaban las hoces. Y los segadores en la tardecida se dedicaban a, con una piedra de afilar, a pulir el filo para que a la mañana siguiente pudieran segar con buena fuerza. Y cantaban unas canciones, esas yo se las escuchaba cuando yo tenía 4 o 5 años, cantaban unas canciones que se me quedaron grabadas completamente. ¿Cuál era el mayor trabajo? Un sabio me dijo a mí, ¿cuál era el mayor trabajo? La tradición es la vida, vista con curiosidad y con interés por saber cómo ha ido evolucionando el ser humano. Es el conjunto de todos los actos, desde el nacimiento hasta la muerte. Es el zumo de la existencia. Un sabio me dijo a mí, el miedo es uno de los elementos que empujan al ser humano a hacer muchísimas cosas. El miedo es el origen de las religiones. Pues se tiene miedo a la muerte. Se tiene miedo porque no se sabe qué hay después de la muerte. Y nos hemos inventado a Dios para no tener miedo. Todo esto forma parte de las tradiciones. Que aborrecía te ver todo el día en el rastrojo. Largos han sido los años que he estado por ahí cantando y ha habido 3 campos en los que me he movido. La música
de los siglos XV y XVI, la de los vihuelistas, la música de los pueblos, de las canciones de nuestros hombres del pasado, y la música que he compuesto sobre algunos poetas que he leído, aprendido, conocido y querido mucho. Yo empecé en París teniendo que cantar música sudamericana para comer, pero bueno, siempre vale la pena aprender algo. Y de aquella época me queda toda la esencia de la música, sobre todo de Argentina y de Chile. Y de Pablo Neruda, del libro Los versos del capitán, cogí este monte y el río. Hay un río, ven conmigo. El 1 de marzo de 1960 salimos de Madrid en un autobús, como te he dicho, con la tuna de veterinaria. Al llegar de la frontera ya estaba cayendo la noche. Se para el autobús, no sé qué ciudad, miro por la ventana y veo a una chica y a un chico besándose en plena calle. Es que dicho hoy, aquí, en la España de hoy, parece una tontería, pero es que en el año 60 un chico y una chica no podían ir ni siquiera de la mano hasta el día antes de casarse. Vivíamos en una casa, España, que no tenía ventanas. A partir de ahí empecé a aprender desde cero y a vivir desde cero. Tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo. Yo creo que en mi caso se dieron una serie de coincidencias muy curiosas. Yo nací en un pueblito de Segovia, Torreadrada, pero a los 4 años tuvimos que marchar a otro pueblo de Segovia también, se llamaba Lavajos. Ahí hubo un castigo típico de este país en el 36-40, y el pueblo donde fuimos no había luz eléctrica, no había agua para beber, estaba a 4 kilómetros, no había cura. Era un pueblo un poco maldito en aquellos momentos. Habían matado a Onésimo Redondo pocos meses antes y en esa situación los medios de vida eran muy precarios, evidentemente. Si querías escuchar una música, te la tenías que cantar tú. Si querías jugar al corro, tenías que inventarte tú la canción. Si había un entierro, se hacía entre las mujeres del pueblo. Y entonces ahí el ser humano saca toda su energía, toda su potencialidad. A una persona más sencilla saca esa fuerza para vivir, para cantar una canción de ronda, para sentirse enamorado, para cantar que se duerma un niño. La naturaleza obraba el milagro dentro de las personas y aquello lo hemos llamado después folclore. Lo bonito cuando ves y estudias y te empapas de la música popular, son gentes, o eran gentes iletradas, pero tenían, como he dicho al principio, sentimientos. Y cuando se tiene sentimientos se tiene creatividad. Yo ahora voy a hacer una canción de Esquileos.
Los esquileos en tierra segoviana, donde yo nací, eran muy importantes, pues porque la industria de la lana dio bastante riqueza. Y había muchos rebaños y la fiesta del esquileo participaba todo el pueblo. Y había, evidentemente, como siempre, para aliviar el trabajo, alguna canción. Con el permiso del amor y con la del Madrid ya me ofrecía muchas más posibilidades que las que había tenido en Lavajos o en Cuéllar. Aquí ya empecé a conocer personas metidas un poco en el mundillo de la música, porque yo me matriculé en el conservatorio, que estaba en la calle San Bernardo, y me hice en un año 3 cursos de solfeo, un curso de armonía y un curso de guitarra con Say de la Maza. Al mismo tiempo hacía Derecho, con lo cual me metí en la tuna de Derecho, me metí en la tuna del Distrito, creé la tuna de Filosofía y Letras. Empecé ya a moverme en unos mundos que más o menos estaban medio prohibidos en aquella época, pero justamente por eso tenían encanto. Y me metí en tertulias poéticas, La Ballena Alegre, donde conocí a Camilo José Cela ya en los años 50, a Gerardo Diego, a personajes así, y todo aquello me dio un sueño totalmente nuevo y diferente. Entonces nos volvemos hacia el siglo XVI, con uno de los vigolistas más importantes de ese siglo, Diego Pisador, y escribió toda una serie todo un libro de canciones, que es, yo creo que el siglo más importante en música que ha tenido España. Hubo una docena de compositores que escribieron para la vihuela, que era una especie de prima hermana de la guitarra, y esa literatura, conocida universalmente en todos los países, es de las grandes riquezas de nuestro país. La mañana de San Juan. La mañana de San Juan, al tiempo que alboreaba, gran fiesta hacen los moros por la Vega de Granada. Con 22 o 23 años, España era una casa sin ventanas. No había luz, no había esperanza, no había nada para la juventud. Y sí, yo tenía muchísimas ganas de irme. Tenía amigos que ya se habían ido a París, Arroyo, el pintor Arroyo, y me surgió de una manera más divertida. Y en la tuna veterinaria les ofrecieron un viaje a Niza para el carnaval. Y el director de la tuna me vino a ver, me dijo: Ismael, tú sabes que nosotros somos bastante medianos, ¿por qué no te vienes tú y refuerzas un poco más la sonoridad de la tuna? Y yo le dije sí, con una condición: me voy con vosotros, pero no vuelvo. Y efectivamente, así fue. Acabado el carnaval de Niza, el autobús se volvió y yo me quedé en Niza, pidiendo por los bares, cantando por los bares para sacar dinero para conseguir el billete de irme a París, y me encontré en París en el marzo del año 60, en casa de Arroyo, y ahí empezó la aventura. Profesor, voy acortando las canciones para dar más ejemplos.
solamente como a modo de muestra. A modo de muestra ahora son unas seguidillas. Casi siempre se vivía en la cocina. La cocina era donde había la chimenea con calorcillo y hombre, pues llegado el día de fiesta, el día de Navidad o el día del patrón, pues se bebía una copita de anís, no más, ¿eh? Y se organizaba una juerga. Se echaba en mano de lo que había, el mortero, una cacerola, una tapa de una cacerola con unos dedales, y veréis cómo se pueden acompañar unas seguidillas. Ricos percales, gasta la molinera y yola. Ricos percales, con la harina que roba de los costales. Es un regalo, la mujer pequeñita yola. Es un regalo, más vale poco bueno que mucho malo. Mientras nos comíamos las uñas en el estudio de Arroyo, porque no teníamos otra cosa que comer, yo sí tocaba la guitarra de vez en cuando, y Arroyo dijo, bueno, ¿por qué no intentamos a ver si en algún sitio pues cantar y sacar algo de dinero? Y efectivamente, en ese momento había bastantes cabarets, bastantes salas de música hispanoamericana y española. Entonces me llevó a un sitio, se llamaba la Candelaria, perdón. Me presentó, yo hice una prueba y al día siguiente estaba cantando ya. Con lo cual solucionamos muchas cosas, solucionamos mi comida. Pero es que yo también tenía el permiso de la sala de, cuando me iba a las 4 de la mañana a casa, llevarme restos de comida. Y los restos de comida venían muy bien para Arroyo, para otros pintores que estábamos todos muertos de hambre en el estudio de Arroyo. O sea, pero una aventura más, una situación más extraña, mucho más bonita todavía. Cuanto más extraña, cuanto más rara, era mucho más interesante. Este es un instrumento medieval, un poco ya mejor tratado últimamente, pero es uno de los instrumentos de cuerdas golpeadas, percutidas, de la familia de salterio. Es decir, que la guitarra son cuerdas pulsadas, el piano son golpeadas las cuerdas, y aquí son golpeadas con un macillo, con un palo. Y un pregón del Carbonero, de la zona de León, que dice así. El carbonero por las esquinas va pregonando carbón de encina. Hay que decir que París en esos momentos, en los años 60, todavía estaba viviendo el final del existencialismo, había salido de la Segunda Guerra Mundial, había muchísima ilusión. París era París, tanto en la moda como en la literatura, como en la música, como en los cantantes. París todavía era un grandísimo centro mundial. También empecé yo a cantar música del siglo XV y XVI. Para los franceses era una cosa extraña, porque el francés, la música española es ole, ole, onda, bravo, torero, y llega un señor con una música del siglo XV, tocado con guitarra y cantado de una manera totalmente, que nada tenía que ver con lo andaluz. Entonces hubo interés por lo que yo hacía. Máxime aún cuando hice un primer disco, y el primer disco obtengo el gran premio del disco de la Academia Sale Cruz.
con esta tarjeta de entrada, pues fue francamente maravilloso para mí, porque conseguí un contrato con las Juventudes Musicales de Francia. Es una organización de conciertos de música clásica por Francia entera y su territorio, es decir, que abarcaba Marruecos, Argelia, Túnez, Suiza, Bélgica, de conciertos maravillosos y muy bien organizados, perfectísimamente organizados. Y este es un romance de Salamanca. Lo recogió en un viaje que hizo Lorca con su profesor de literatura, una serie de alumnos. Él lo escuchó y le gustó muchísimo y lo transcribió para piano. Y yo entonces lo que he hecho ha sido una transcripción de la partitura de piano de Lorca, la he puesto para guitarra. Los mozos de Monleón. Los mozos de Monleón se fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano para ir a la Florida y remudar con despacio, ay, ay, y remudar con despacio al hijo de la velluda, el remudo no le han dado, ay, ay. Enviado por el gobierno francés, hice Argelia, Túnez y Marruecos, justamente, como digo, las primeras relaciones después de la guerra de Argelia. Evidentemente, yo iba como embajador de Francia, no como embajador español. He vivido situaciones muy bonitas y si hice una cosa buena en mi vida, fue marcharme en el mes de marzo del año 60 de España. Carro, la samarca y el sombrero de los indiestos colgando. Se cogen los garrochones, marchan las navas abajo preguntando por el toro y el toro ya está encerrado. En el medio del camino al vaquero se encontraron cantando cómo es el toro. Mira que el toro es muy malo, que la leche que mamó se la di yo por mi mano. Si nos mata, que nos mate, ya venimos sentenciados. Manuel Sánchez llamó el toro, nunca lo hubiera llamado, por el pico de una barca toda la plaza rastrado, y cuando el toro lo dejó, ya lo ha dejado muy malo. Compañeros, yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. 3 pañuelos llevo dentro y este que meto son 4. Que llamen al confesor para que venga a auxiliarlo. No se pudo confesar porque ya estaba expirando. Al rico de Monleón le piden los güeyes y el carro, ay, ay. Le piden los güeyes del carro pa' enterrar a Manuel Sánchez, que un torito lo ha matado, ay, ay, que un torito lo ha matado. Los vihuelistas del siglo XVI eran unos músicos que hacían la música clásica de esos momentos, pero acompañada con vihuela. Es una derivación de la guitarra, cuerdas dobles y con posibilidades, muchas más posibilidades que la guitarra morisca que había antes. Y crean una música muy interesante, rica, del Renacimiento.
Lo que se llama después las variaciones en la música clásica se inventan en España 100 años antes, que aquí se llamaban diferencias. Y aquí tenemos a Alonso de Mudarra, Milán, Valderrábano. Esa música se solía también escuchar en las cortes, en las capillas reales que tenían aquí en España. Cogí 5 canciones de los vivolistas, 5 canciones populares y las metí en el disco. Por eso llamé Canciones del Pueblo, Canciones del Rey. Cayó maravillosamente bien el disco. Sí, el gran premio del disco se me otorgó en ese momento. Hubo varios premios más, también cantando la canción de los mozos de Monleón. También tuve otro premio, también tuve otro premio en una serie de canciones que hice en la Universidad de la Sorbonne. Es decir, el ambiente era muy propicio, era muy bonito. En Colmenar de Oreja tocan este instrumento, la huesera, el arrabel, tiene muchos nombres, y cantan unas seguidillas que yo he cambiado un poco el texto, porque he cogido un texto del siglo XVIII, un texto que tiene su coña. Porque os pido, por favor, que penséis mal, y es cuando tiene gracia. Si no pensáis mal, no tiene gracia. Vamos a ver cómo es. Se llaman las seguidillas del ajo. El Madrid robe un ajo a una tendera, El Madrid robe un ajo a una tendera. Me ordenó la justicia que el ajo diera. Iban allí como mi honra y mi fama, iban allí, me arreglé de manera que el ajo di. Tuve el placer de hacer toda una serie de canciones sobre poetas españoles, la mayoría de la generación del 27 y alguno anterior o posterior, Miguel Hernández, con todos los problemas que traía cantar a Miguel Hernández en esa época, pero el disco Ismael en España, que ya le grabé en el 69, o sea, hace ahora 50 años, que le presenté en el Teatro de la Comedia, con los poetas presentes, los poetas vivos presentes. Estaba Gerardo Diego, estaba Vicente Alisandre, estaba García Nieto, estaba Manuel Alcántara, estaba Celaya, estaba toda una serie de poetas, y también me abrió un buen campo, un campo muy bonito. Y él respondió: sepan todos, señores, que el ajo dio. Bueno, nuestro nuevo invitado es una institución auténtica en el mundo del folk español. Ganó el Gran Premio del Disco de París, el disco Charles Cros, cuando aquí no sabíamos nada de eso. Fue el primero que cantó a los poetas españoles, que les puso música. Hizo aquel Canciones del Pueblo, Canciones del Rey, buscando canciones antiguas del cancionero de Uppsala y canciones de pueblos de Segovia, de un pueblo de Segovia. Es el gran patriarca del folk español y se llama Ismael Peña. Muy buenas noches. La historia de muchos de los que estamos aquí está entremezclada, felizmente, y cierto es que el mayo del 68 es una fecha casi mundial. En ese mayo del 68 yo dejé París un poquito de tiempo para que se tranquilizara. Ya llevaba allí 8 años. Y me quedé unos cuantos meses en Madrid. Y efectivamente ahí conocí nuestro pequeño mundo, porque en realidad es un gran mundo en el que vivimos todos estos cantantes
amantes de la música, amantes del folclore, amantes de las músicas populares de todo el mundo. Yo voy a haceros una canción que hice hace 60 años, que la grabé hace 50, cuando me quedé justamente aquí en Madrid. El día 19 de diciembre pasado, ha hecho 50 años que presenté esta canción con otras en Madrid. El autor es un vasco, el autor del texto, el autor de la música, un segoviano, que soy yo, y el resultado da esto, de Madrid. A solas soy alguien, valgo lo que valgo, y en la calle nadie vale lo que vale. A solas medito, siento que me crezco, le hablo a Dios, responde cóncavo el silencio, pero existe siempre, firme frente al hueco, este su seguro servidor, sin miedo. A solas soy alguien, entiendo a los otros, lo que existe fuera dentro de mí doblo. En la calle todos nos sentimos solos, nos sentimos nadie, nos sentimos locos. Somos la banda del Mirlitón, Dios te saluda en nuestra canción, carabitón, carabitón. De pueblo en pueblo vamos cantando. Yo había propuesto un programa de televisión a la televisión española, que estaba ahí guardado en un cajón, estuvo 2 o 3 años, y un día suena el teléfono y me dicen: Ismael, aquel programa de televisión que presentaste, ¿serías capaz de hacerlo para la semana próxima porque se nos ha caído un programa y no tenemos nada a mano? Y yo dije, sí, con todo el descaro del mundo. Lo bonito de ese programa fue que, como he dicho, metíamos poetas. Cantaba Gerardo Diego, cantaba Celaya, cantaba Miguel Hernández o Salinas. Metía polifonía del siglo XV, y metía, yo qué sé, y todo eso, la gente del pueblo y los niños, todos, sobre todo los niños, lo estaban entendiendo y lo estaban queriendo. Con lo cual, eso de que hay que darle a la gente lo que quiere, no. Tú puedes llegar a un acuerdo y darles otra cosa más que esas tonterías, esas vulgaridades que estamos encontrando muchas veces en la televisión. Hay cosas buenas, pero esas otras cosas que no son tan buenas no las acepto, tampoco las veo. En aquella época, cuando viniste a España, también trabajaste en una película de Iván Zulueta. Ah, sí. Fue una cosa de Iño y de Iván. Formaban ahí, tenían un grupo, estos personajes eran encantadores. La idea de la televisión o del cine que hicieron estaba vinculado a las manifestaciones tan fuertes que había de los grupos de rock que estaban haciendo en ese momento y los concursos. Entonces, todo ese mare magnum que tenían los grupos, aparezco yo con una gabardina enorme, con una guitarra y cantando la tarara por ahí, como contraposición a todo el movimiento que había en ese momento. Bueno, pues me divirtió, sobre todo por digo que el compartir y el trabajar con esta gente fue estupendo. Tiene la tarara y un vestido blanco con luna, 3 rojos para el Jueves Santo.
Antonio. Madre que la bailo yo. Este tatarabuelo de los violines, el Ravel, se ha tocado muchísimo, pero como todo en la vida, tiene su tiempo y su momento. Tiene 2 cuerdas nada más, o 3 a veces, una a veces. Una va haciendo la melodía y el otro bajo continuo. Y yo voy a hacer unas coplas de la zona de Santander, que allí se toca mucho. No hay niños, ¿no? Bueno. Algunas coplas, lo advierto, son machistas, asquerosamente machistas, pero bueno, se cantaban así y el folclore se recoge. No vamos a cambiarlo. Yo criticaba cuando la sección femenina los trajes de los chicos, como no tenían chicos, los hacían faldas. Bueno, pues hay que dejar el folclore como es. Y dice así. Bueno. Toca, Rabelito, toca que te tengo de romper. Toca, Rabelito, toca que te tengo de romper. Que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Debajo del delantal tienes el titirimundi. Debajo del delantal tienes el titirimundi. Y vengo a que me lo enseñes, clitoris de Catamundi. El cura de Poblaciones va al infierno de cabeza. El cura de Poblaciones va al infierno de cabeza. Si no le pone el obispo y un candado en la nagueta. Y estando en Cadaqués, yo trabajé en Cadaqués, en el Club Mediterráneo, en una fiesta que hizo Henri François Gué, el escritor de una novela que se llamaba Los pianos mecánicos, que hizo la película Melina Mercuri, le dieron un premio e hizo una fiesta. En esa fiesta yo canté. Y al día siguiente se comentaba en Cadaqués que un español había cantado en casa de François Gué, que había tenido mucho éxito y tal. Dalí quiso conocerme, se lo dijo al hermano de Paco Ibáñez, a Rogelio, que nos conocíamos de París, y él me lo transmitió. Yo llegué a la hora y el día preciso que me dijo Dalí, y como he dicho antes, yo estaba enloquecido con Miguel Hernández, y me presenté en casa de Dalí, descalzo, con los pies llenos de barro, y le dije, buenas tardes, me llamo Barro, aunque Ismael me llame. Esa frase se la robé a Miguel Hernández. A Dalí le cayó tan bien esa frase, que ya desde ese momento fue como abrir el Santa Santorum, a íntimos amigos. Como decía, en el fondo es que nunca me has pedido nada, es cierto, nunca he pedido nada. Estaba tan a gusto con él, tan divertido, tan original, tan creativo, tan genio, tan todo, que fueron unas vivencias impresionantes. Una moza en un baile dijo en voz alta, si me gustan los hombres es por la gaita.
Llegarán, le responde con gallardía, si te gusta la gaita, toca la mía. Una polchica pica pallerica cama torta i bacarica va tenir 6 polxics pics. Pallerics cama torta i bacarics. Si la polla no hagués sigut xica pica pallerica cama torta i bacarica, els 6 polls no haguessin sigut xics pics pallerics cama torta i bacarica. Allons-y, voulez-vous m'accompagner? Pendant qu'on fait cette cérémonie, sur le cheval, Ismaël, qui est vraiment le grand mystique de l'Espagne du XIIe siècle, va chanter la chanson des Serenos, c'est-à-dire les Gatunis, et qui correspond à une poésie la plus sublime de l'Espagne de San Juan de la Cruz, quand il disait, après vous traduisez, quand il disait, bien muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir me pudiera dar la vida. Alors Ismaël chante ce qu'en Espagne on chante les veilleurs de nuit, c'est-à-dire ça finit toujours, no hay nada que tanto despierte como de pensar siempre en la muerte. Alors, c'est-à-dire, on rappelle aux gens que la mort est constante. Alors, les gens se recoquillent de nouveau dans leur drap de lit. Ils disent, nous sommes comme on est bien dans nos vieux dos, un plaisir supplémentaire. Ismael, empiece a cantar mientras el divino elabora la cosa de San Caterina. Y se reía y se divertía y se descoñaba tranquilamente porque tenía imaginación para todo eso y mucho más. Bueno, pues he tenido esa suerte. He tenido suerte de disfrutar de estos personajes, de estos seres coetáneos conmigo y que yo podía verles y sentirles de cerca. Y hubo un poeta que yo le conocí ya en Francia, poeta que estaba prohibido absolutamente aquí, se llama Miguel Hernández. Yo le leí en las ediciones que venían de Argentina, y cuando llegué a España tuve obligatoriamente que ir a Orihuela, a su casa. Conocí a Josefina, su mujer. Fui yo quien le metí en la sociedad de autores, porque Miguel Hernández en el año 68 todavía no estaba en la sociedad de autores. Y hay una canción, una de tantas, que es Vientos del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. No soy de un pueblo... Soy muy sincero en ese sentido. El primero que lo musicó fue Paco Ibáñez. Segundo yo.
pero teníamos una ventaja. Vivíamos en París y habíamos conocido a Miguel Hernández porque los libros de Miguel Hernández se vendían en París y en España no. Era imposible conseguir estaba prohibido, vamos. Entonces, al ser conocedores de Miguel Hernández antes que los demás, pudimos trabajar sobre él. Aparte, es que Miguel Hernández a mí me subyugó, me enamoró de esa poesía suya, con esa fuerza, con esa vitalidad, con ese saber decir las cosas tan terriblemente fuertes. Y además es que en uno de los viajes que yo hice a España, quise conocer la tierra de Miguel Hernández. Y me fui a Orihuela y pregunté a la gente y casi me pegan y me echaban de las casas y me insultaban. Sí, me insultaban por querer saber algo de Miguel Hernández, año 67. Así era. Pero lo conseguí. Y conseguí entrar en su casa saltándome las tapias. Y conseguí una rama de su higuera. Cuando dice, volverás a mi huerto y a mi higuera, en la canción, en la elegía a su amigo Ramón Sige. Ya no puedo más. Cantando espero la muerte, con la cabeza muy alta. Pero bueno, también grabé a Celaya, que era mi amigo, y a Gloria Fuertes, y a Gerardo Diego, y a Salinas, y a Juan Ramón Jiménez, y he disfrutado muchísimo con los poetas, porque a mí me gusta mucho la poesía. De Antonio Machado, uno de sus maravillosos poemas, Yo voy soñando caminos de la tarde. Yo voy soñando caminos de la tarde. Empezamos a saber vivir un poco antes de morir. ¡Qué putada! Como decía Gloria Fuertes, los poetas dicen muy mal sus poemas. Los poetas cantan un poco, sobre todo los mayores cantan la poesía. Y Gloria Fuertes decía, no, hay que leer la poesía más viva. Dice, yo meto palabrotas. ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, carpintero, tan de mañana? Pues ¿dónde quieres que vaya? Voy a monte por leña para los 2 tablas. Luego quito las palabrotas y me queda, ¿dónde vas, carpintero, tan de mañana? Esa manera que tenía Gloria Fuertes, mundo especial, mundo riquísimo, que yo la he querido mucho, que la he disfrutado mucho, y si tengo una ocasión de hablar de ella, hablo de ella. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bueno, frases de agosto. Se lo dedico al cámara. Oye, observo cosas, pero es así. Cuando uno se muere, parece otra persona. Sí, no reíros, veréis. Si quieres morir de viejo, no tomes medicinas. Yo moriré tarde. Desde que tuve el accidente, tengo cadera perpetua. Del susto se me retiró el periódico, otra vez. Los niños son ricos, aunque sean pobres. Son frases. No titulo frases de agosto, no sé por qué. Los niños son ricos, aunque sean pobres. Hay putas santas. Los negros son igual que nosotros. Los gitanos tienen arte en las venas. Los homosexuales irán al reino de los cielos. Los que crean la guerra irán al reino de los infiernos. Yo me voy a la playa. ¿Dónde vas, carpintero? Tiene una frase, esas frases rotundas que tiene Gloria Fuertes. ¿Dónde vas, carpintero, de mañana? Yo me marcho a la guerra para pararla.
es la fuerza de esas frases, el pacifismo que tenía Gloria era el ir a la guerra para pararla. Gloria Fuertes, aquí donde estoy yo sentado, se ha pasado muchas tardes, porque como mal comía, tenía cierto desorden en la vida, o sea que no era metódica, tenía ese carácter que ella tenía. Entonces no se cuidaba, le daban una medicina y nos la tomaba, entonces yo me la traía aquí a casa, me la tenía un mes y medio, me la hacía las comidas a su hora, las bebidas a su hora y cuidaba de que estuviese más ordenada su vida. Eso la venía muy bien y ya cogía fuerzas y se volvía para Madrid. Sí, yo es que a Gloria la conocí antes de irme a Francia, la conocí en los años 50 y siempre nos hemos entendido muy bien. Ya digo, desde los años 50, cuando volví a España, nos volvimos a encontrar, sacamos los discos juntos y yo encantado porque era un personaje muy bonito, muy entrañable. Es esa sabiduría natural, sabiduría del pueblo, sabiduría reforzada con los conocimientos, pero es eso que es una fuente que emanaba así, ¡puf!, explosionando. Eso era estupendo en Gloria Fuertes. Pues disfruté con ella hasta los últimos momentos de su vida y efectivamente luego me dejó heredero de todas sus cosas, todas sus pertenencias, sus pequeñas cosas, que en realidad no tienen nada más que ese amor que ella ponía en las pequeñas cosas, que es donde se encontraba la esencia del cariño, la esencia del vivir día a día, poco a poco, unas veces mal, otras veces menos mal, pero esas cosas hay que cuidarlas, decía ella. Yo me marcho a la guerra para pararla. No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero. Que otro me las da de balde y tú me compras el dinero por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón, la criba y el arnero, la mano del mortero, la vela y el velón. En Segovia teníamos un personaje que ya había sufrido bastante, pues había sufrido la cárcel, había tenido un premio para haber sacado su cancionero antes del 36, pero como vino el 36 no se pudo sacar y se sacó ya mucho más tarde. Y este personaje tenía una gran cultura musical, era la enciclopedia de la música, no solamente segoviana, sino castellana. Y como yo en esos momentos también tenía unos estudios de grabación, estudios Quirios, llegué un día y le dije, pasado mañana empieza Agapito a grabar un disco. Y efectivamente, le escogí un poco por sorpresa y se hizo el disco. Se hizo el disco y entonces yo lo que quise meter a Agapito con su mejor alumno, que era Joaquín González Ferrero, el que tocaba el tambor casi siempre con él, y unos grupos de Segovia, que era el Nuevo Mestre de Jugularía, Hadid y la banda de Mirritón, que estaba conmigo. Eso fue, esa parte viva que había de música en ese momento fue lo que metimos en el disco. Y bueno, pues es un testimonio más, sobre todo el último testimonio de Agapito Marazuela. Una canción del cancionero de Agapito Marazuela. Evidentemente no podemos olvidarle nunca a esta persona que hizo tanto por el folclore. Se llama El Caracol. Pero llegó un momento en que yo le cambié el texto. Se sigue llamando El Caracol. Y yo aprendí a tocar la pandereta con la tía Monona, una señora de 99 años en un pueblo de Navalilla. Hombre, luego lo he perfeccionado yo un poco más, pero bueno, es así como hay que hacer las cosas. Vamos a ver.
La casilla que yo canto siempre fría y callada. La casilla que yo... También mi vida no ha sido solamente los discos. Yo me he dedicado a recopilar cultura popular. Entonces también me he entusiasmado y me he entretenido mucho recopilando los instrumentos de música. En estos momentos hay 1200 instrumentos de música. He recopilado y hecho exposiciones con el mundo de los juguetes, porque el mundo del niño me interesaba mucho. Hay 2700 juguetes en casa. Me ha interesado la manera de vestir en la parte etnográfica y en la parte popular. Hay unos 700 trajes. Los bordados, que hay una gran riqueza en toda la geografía española, pues habrá unos 700 bordados. Tenía una colección de marionetas con las cuales se ha hecho un museo en Cádiz, se ha hecho una colección de pintura, todo sobre soporte. El soporte es lo diferente, es un botijo. Y los pintores, Dalí, Sempere, Canovar, Parjola, Úrculo, Viola, Lapalles del Río, Pere Villalta, Mingote, Peridis, etc., todos han pintado sobre esos botijos. Quiero decir con todo esto que me he entretenido en otras muchas formas y expresiones de la cultura popular, pero es que he disfrutado muchísimo también. A lo mejor he sido un poco egoísta, pero me ha gustado aprender, y todo eso no se aprende en las universidades, todo eso no se aprende si no es pateándose en los sitios, hablando con la gente, aprendiendo su lenguaje. He perdido a lo mejor ocasión de hacer discos. Bueno. Un bonito romance del siglo XV lo recogió un músico, se llamaba Salinas, era ciego, y casi se puede decir que es el primer folclorista que ha existido. Os estoy hablando del 1514, algo así. Él fue recogiendo melodías y nos dejó los 7 libros de música, que es toda una joya. De él, este romance, Aquella morica garrida. ¿Se oye bien el cacharrito este? Sí. Esta es la parte etnográfica de toda España, claro. Mi madre por me dar Son las cantinas de Alfonso de Tolosabia. Instituto de Estudios Bercianos, estos los grabados que hay de Durero en la Biblioteca Nacional, grabados de Durero. Pues por eso de libros,
que es de él. Es una cosa que está muy bonito. Este es un libro del Tíbet. Van pasando así las hojas. Pero este es antiquísimo, 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 como veis. Y luego les tienen con unas tapas de madera. Aparte de libros de literatura, cosas muy curiosas, ¿no? Hay libros en cirílico, hay libros en ruso, hay libros aquí, en sal muy bonito, con las tapas en vermelho. Y es un tipo misal. Al cuarto de hora de oración. A una nariz de Bayer, como si fueran pastillas, y son los saca estos cacharros para, como si fuese una medicina, y cuando le abres, a ver si tengo abierto uno, no tengo gafas, ¿no? Pero bueno, son los sonetos de Quevedo. Es que no sé si le he puesto bien. Sí. Si empieza arriba o empieza abajo. No sé. Pero en vez de sobres del estómago, pues son sonetos. Aquí hay 2.700 juguetes, juegos de corrida saltar, juegos de habilidad, casa de muñecas, etcétera, etcétera. Esa es de Gloria Fuertes, esa mezcladora. ¿Qué coche tienes ahí? Es como genial es ver cosas dentro, abrir cajones, sombrero de Montehermoso. Sí, es que hay de la Pérez de Labranza, y el Organista de los Laos. Hombre, está todo de castañuelas, todo está ya preparado. Ah, lo tienes ya en cajas y todo. Mira, en cajas colgados, ahí tienes una malla del siglo ya son instrumentos, todos instrumentos de España, casi todo de España. Qué bonito. Una bandura rusa. Hoy bien el pueblo hindú. Así va. Espera. Aquí están todos unos 80 botijos pintados por Dalí, Sempere, Camarasa, Barjola, Úrculo, Viola, Gil, Soravilla, Pérez de Cosío. Y hace 2 meses recibí un correo del señor educadísimo diciendo este correo es para Ismael, si usted, pero sé que creo que tiene una pianola, que no sé qué, y tengo algunas piezas que le interesarán de la pianola. Si usted quiere, este mi teléfono. Y era el embajador de Costa Rica, de Guatemala, que ya se ha jubilado, se ha venido a vivir a Madrid y tenía
los rollos de la pianola. Y los tenía él, pero ¿y cómo? Es que la solía la pianola de él. Dios, está muy bien, pero... Bueno, tuvo ese detalle de localizó a quien se le había regalado el piano, pues para que la misma persona... Claro, para que lo tuviera. Eso fue un detalle muy bueno. Ya te digo. A ver, que veas cómo son los rollos de pianola. Sí, por favor. Y ahora la pianola rusa, la Rusia, pues esto también en París. O sea, la vida de que haya la pianola también tiene su historia. Estos son los de Cádiz, sí. Pero claro, estos ya son, digamos, hasta sofisticados, porque son los que hacen en Cádiz, que tienen lo que pasa que el más primitivo sencillo es el canuto de la bobina con un papel de fumar. Claro. Y ya cuando está muy mayor, que dice, ay, voy a salir otra vez, nos vamos a hacer no sé qué pastorcitos, y dice, tío, que ya está el alcázar muy viejo, muy seco para Ahora va siendo hora de que yo me deshaga de todo, porque tiene que ser así, es ley de vida. Y será casi la última satisfacción, el poder ver todos los instrumentos en un museo. Si pudiera ser en Madrid, mucho mejor, porque Madrid es la única capital de Europa que no tiene un museo de la música. Y yo me acuerdo de perseguir sus discos, de conseguirlos. Y fíjate, ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre Lorca y es muy emocionante que el primer contacto que hizo con la tarara, cogiendo lo que eran las canciones populares rescatadas por Lorca, y él sobre todo en esa línea de musicalización del poema, esa parte de la canción de autor, que fue darle vuelo a la palabra, es decir, fue hacer que la palabra se hiciera música. Él fue uno de los primeros que hizo que la palabra se hiciera música y volara y llegara a la gente, ¿no? Hubo una época de gente del folclore con un gran sentido de la grandeza que tiene el folclore. Estaba Lorca, estaba Falla, estaba la argentinita cantando con Lorca al piano. Todo esto en un momento maravilloso. Un momento maravilloso que viene la guerra y se hunde completamente y desaparece. Y queda la canción española con defectos y con muchas virtudes. Pues porque dentro de las limitaciones que dejaba la situación política de esos momentos, pues estaba Concha Piquer, había gente con mucho valor, limitado a ese tipo de canciones. O la sección femenina. La sección femenina con sus virtudes y sus defectos, es decir, limitando mucho, primero porque al ser la sección femenina los chicos no tenían chicos. Si en la canción decían una palabrita un poco subida de tono, se cambiaba la canción. Tenían muchos problemas, todo aquello. Yo no he inventado nada, cuidado, yo no he inventado nada, yo solamente he vivido en un país en los años 60 donde había interés por conocimiento de muchas cosas y uno más que estaba aprendiendo fui yo, y aprendí una cosa que era transmitir la música de mi tierra, de mis pueblos. Por el pico de una albarca, toda
la plaza arrastrando, ay, ay, toda la plaza arrastrando. Yo fundamentalmente lo que recuerdo de Ismael son sus actuaciones en directo. Yo he tenido la ocasión de verlo en 5 o 6 veces y era impresionante. Recordar la versión de los toros de Monleón es volver a una época pretérita, volver a Lorca y casi que se te ponga la piel de gallina. Era una persona, o es una persona excepcional y un musicazo. Desde luego el folk está en deuda permanente con personas como Ismael. Porque no había otra cosa. Haces un acompañamiento así, puede estar hecho el folclore. Si lo único que el folclore, como he dicho antes, es la expresión sonora de los sentimientos. Yo tengo una devoción verdadera por Ismael y me parece una figura fundamental en la recuperación del folclore y de la música tradicional. Y además me parece una persona muy honesta, muy sincera, que se ha mantenido además en una línea muy interesante a pesar de los tiempos, ¿no? Y de alguna manera también le hemos vuelto a recuperar porque Ismael ha tenido periodos en los que ha estado más bien en la oscuridad, ¿no? Y hace poco tuve la ocasión de ver un concierto suyo en un pequeño pueblo de Toledo tocando un caldero y una zanfona muy antigua y cantando de esa manera y me resultó verdaderamente entrañable. Creo que es un personaje fundamental, es un gran representante de la cultura de nuestro país, desde luego, Ismael. Hombre, Ismael es un referente indiscutible por muchas razones. Uno por la calidad, por el trabajo que realizó y otra por lo temprano que empezó a hacerlo. Cuando Ismael empieza están solos prácticamente. O sea, Ismael llega de París con un premio debajo del brazo importantísimo como es el Charles Cros y a partir de ahí Ismael viene trayendo aires nuevos y viene trayendo una forma de entender la música tradicional, etcétera, ¿no? Él es el que abre muchísimas puertas que luego transitaríamos muchos detrás de él, ¿no? Pues le recuerdo desde que era pequeña porque le veía en televisión en la banda del Mirlitón y claro, pues yo creo que toda España pequeñuela se sabía todas las canciones de la banda del Mirlitón y bueno, pues también ha sido un referente importante en la música castellana y en Segovia es muy querido Ismael Peña. Lo descubrí después y la verdad es que pienso que tenía mucho nivel, lo digo sinceramente porque no era lo habitual, cantando y tocando y los temas que él elegía para grabar y eso me parecía que había mucha calidad y mucho nivel en su interpretación. Ismael en la música tradicional española es uno de los referentes, por supuesto. Yo lo recuerdo con la banda del Mirlitón, saliendo en televisión. Además, yo que soy segoviano, Ismael también es de Segovia, entonces era doblemente conocido, ¿no? En Segovia era muy famoso Ismael. Y como te digo, era un referente del folclore y de la música que se estaba haciendo, ¿no? Ismael es un caso atípico, totalmente. Porque es un folclorista que tiene que ganarse la vida en París, o sea, en Francia, y reivindicando la música tradicional española. Entonces, claro, es algo que no es nada convencional, porque en cantautores siempre hemos hablado del tema de Paco Ibáñez, y es verdad, Paco Ibáñez triunfa en Francia y luego viene a España, pero Paco Ibáñez era cantautor, no era creador ni recopilador, pero Ismael sí. Entonces Ismael supone la recogida de cantos tradicionales y folclóricos españoles. Él también crea escuela de alguna forma, Ismael, porque aparece un Nino Sánchez, por ejemplo, en Salamanca, que seguía su línea, seguía su onda, quizás más orientado un poco hacia el pop. Ismael no, pero Ismael luego deriva, con la banda del Mirlitón, deriva hacia los cantos infantiles, o sea que tiene una faceta muy amplia. E incluso luego después se invierte en las tornas, porque Nino Sánchez es cada vez más folclorista e Ismael es cada vez más pop. Tiene hasta un disco casi de cantautor, ¿no? Muy desconocido por lo demás. Entonces Ismael es seminal. Para mí Ismael se merece no una estatua, Ismael se merece todo. Las satisfacciones que yo he tenido han sido enormes y las sorpresas. Por ejemplo, yo tenía este cacharro que lo compré como instrumento de música. Lo veis bien, pero
escribiéndome con un señor de México, fue el que me dijo lo que tenía que hacer, porque claro, yo veía esto y no hay manera de hacerlo sonar. Me dijo, es una flauta de agua. Si yo la muevo y lo oí bien, a ver si se escucha. Se está haciendo unas lamentaciones este indio y mirad cómo está llorando por los ojos. Es el agua, al moverle, va pasando por un canal insuflador y hace silbar. Me parece que estáis viendo bien, ¿no? Pues estas sorpresas son las que yo me he ido encontrando con el folclore. Yo creo que valía la pena haber perdido el tiempo. Hasta el último día de mi vida quiero aprender algo nuevo, porque hay tanto que aprender y tanto que me falta por aprender que disfrutaré con lo nuevo que esté aprendiendo. Iba una tortuga por la capital, iba despistada con tanto autocar, buscaba una tienda, quería comprar un sombrero nuevo y medias un par. Se compró un sombrero muy sensacional, con cintas de seda, guindas del guindal. Se compró unas medias de nilón cristal, salió de la tienda a coquetear. Pasó una tartana y cruzó un camión. Pasó una calesa por un callejón. Y 3 bicicletas, un gran avión. Y la tortuguita la cara escondió. Y cuando de nuevo su cara asomó para ver un guardia de la circulación, pobre sombrerito se lo atropelló. Una tartanita con un percherón. La tortuga dijo qué fatalidad, qué consumo de humo, qué velocidad. Esto no lo aguanto, qué rabia me da. Yo me voy al río, qué asco de ciudad. Morito pitito, del nombre virulín, ha revuelto con la sal y el perejil, perejil don don, las armas son. Del nombre virulí, del nombre virulón, al tío Tomasón le gusta el perejil, en invierno y en abril, mas con la condición, perejil don don, la condición que llene el perejil la boca de un lechón. Se ufana Melitón, un vago del lugar, en jamás ni anís catar, mas cuando no le den perejil don don, el remolón. Se sopla sin chistar 3 frascos de chinchón. Morito pitito, del nombre pirulí, ha revuelto con la sal y el perejil don don, las armas son. Del nombre virulí, del nombre virulón.